Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. Bien, entonces, previamente, la última clase que tuvimos fueron las propiedades logarítmicas y habíamos mencionado que había 10 propiedades. Eh, bien, entonces, vamos a continuar viendo esas propiedades. La propiedad más importante, la propiedad número 1, habíamos mencionado que si tenemos una expresión exponencial, entonces la podemos convertir a una expresión logarítmica o viceversa. Si tenemos una expresión logarítmica, la podemos convertir en una expresión exponencial. Esa es la propiedad más importante. Luego la propiedad del 2 al 10 solo son propiedades de los logaritmos, más que todo. ¿Qué pasa si el logaritmo de 1? ¿Cuánto es el logaritmo de 1? ¿Cuánto es el logaritmo de un número cualquiera? ¿Cuánto es el logaritmo de un número cualquiera elevado a un exponente? ¿Cuánto es una base elevado a un logaritmo? ¿Cuánto es la multiplicación de dos números, el logaritmo de la multiplicación de dos números? ¿Cuánto es el logaritmo de la división de dos números? ¿Cuánto es el logaritmo de un número elevado a una potencia? Se parece a la propiedad 4. Se parece bastante, de hecho. Son casi idénticas. Lo que cambian son los números. Eh, en la número 4 me están diciendo que el número que estoy calculando el logaritmo es igual a la base. Eso es lo que dice la propiedad 4. Mientras que la propiedad 8 dice que el número al que le estoy calculando al logaritmo es diferente a la base. Pero el procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo. La propiedad 10 es cambio de base a una base que ustedes quieran. Y la propiedad 11 es cambio de base a una base donde solo la calculadora puede usar. Por ejemplo, estos dos son para calculadora. Para calculadora. Espero que tengan la calculadora a mano porque necesito algunos datos de los sobre los logaritmos, ¿verdad? Bien, permítanme. Bien, comencemos entonces. La propiedad 10 solo es para el uso de la calculadora, más que todo. Les mencioné que si aparece en su calculadora, les aparece solo log, la tecla log. Entonces, la base es 10. Y si en la calculadora les aparece la tecla LN, solo L minúscula N, entonces la base es E. Aunque el logaritmo puede tener cualquier base, ustedes en la vida real se van a encontrar con logaritmo de cualquier base, pero la calculadora solo tiene base 10 y base E. Entonces por eso puse aquí que la propiedad 10 es más para calculadoras. Bien, busquemos más ejercicio. Estamos en la página. Bien, con la propiedad 10, el ejemplo que podemos
ver está en la página 312 de su, de su libro de texto que está en físico, en virtual, perdón, en PDF. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que creo que a partir de hoy en la noche les voy a subir una tarea para que solo la contesten directamente del campus virtual. Obviamente la pueden hacer en hojas aparte para practicar, pero las respuestas del campus virtual las va a evaluar. Eh, la otra tarea que están haciendo a mano y que la van a subir en PDF son para puntos adicionales, ¿verdad? Bien, entonces continuemos. Número 5. Estoy en la página 312 de su libro de texto. Dice la fórmula de cambio de base. Si ustedes se les presenta un ejemplo como ¿cuánto es el logaritmo de base 2 de 3? Entonces ustedes tienen que resolverlo eh, con cambio de base, con fórmula de cambio de base. El mismo ejemplo lo vamos a hacer con otra base para que vean que el resultado es el mismo. El logaritmo de 3, logaritmo de base 2 de 3. Vamos a obtener el mismo resultado con dos bases diferentes. Podemos hacerlo con base 10. Lo que está en azul, la base de los logaritmos es base 10. O lo podemos hacer con base E. La base E es LN de 3 y LN de 2. Y si ustedes lo meten en una calculadora, esto sí lo pueden escribir en una calculadora. Log de 3. Esto no lo pueden escribir, no lo pueden escribir en una calculadora, porque la calculadora no tiene base 2, a no ser que tengan una buena calculadora ustedes. Ahí sí, pero normalmente todas las calculadoras solo tienen base 10 y base E. Hay algunas calculadoras que están bien programadas y sí, pueden usar cualquier base, pero voy a suponer que ustedes tienen una calculadora que solo tiene base 10 y base E. Entonces, para base 10, usen la tecla log y después 3. Y después pongan entre. Esto significa división entre log base 2. Y el resultado aproximadamente con dos decimales sería 1.58. Aproximadamente, ¿verdad? Con dos decimales. Si quieren tres decimales sería 1.584. Si quieren cuatro decimales sería 1.58449. Si quieren cinco decimales sería 1.58496. Y así, ¿verdad? Solo quiero dos decimales. De hecho, la mayoría de los ejercicios que yo les voy a poner en el campus virtual tienen dos decimales. ¿Por qué? Bueno, una porque el campus virtual no me permite las fracciones, solo me permite decimales. Tal vez en otros periodos ya el campus virtual esté más actualizado y me permita las fracciones. ¿A qué me refiero con fracciones? Que esta sería la respuesta final para mí. Esa sería la respuesta final porque está en forma de fracción. Pero el campus virtual les da esta respuesta a ustedes en forma de decimal. Entonces vamos a hacer de las dos formas, de forma de fracción y de forma decimal. Eh, Estoy procurando hacer algunos ejercicios, pero me está costando un poco para que aparezca en forma de fracción. Bien, ahora en la calculadora, en la misma calculadora pongan ln de 3. Antes pusieron log de 3, log de 3.
Ahora van a poner ln de 3. Luego van a poner entre, que es división, ln de 2. Antes habían puesto log de 2, log. Ahora van a poner la tecla ln de 2. Y el resultado es 1.58. El mismo resultado va a dar. Porque no importa la base que cambien ustedes, el resultado siempre va a ser el mismo. La base que cambien, escuchen bien, la base que cambie. Aquí vamos a ponerle cambio de base. Cambio de base. No importa la base que ustedes cambien, el resultado es el mismo. Pero quiero que comprendan eso, qué significa cambio de base. Cambio de base no es lo siguiente. Voy a poner el inciso D. Cambio de base no significa que si ustedes tienen log de base 3, ustedes no vayan a decir que solo quiero cambiar la base porque no me gusta log. Entonces voy a poner ln de 3. Eso no es cambio de base. Eso es falso. Falso. Log de 3 no es lo mismo que ln de 3. Esto, log de 3, les va a dar, vamos a ver con la calculadora. Espero que ustedes la tengan también. Sus calculadoras. Log de 3. A mí me da 0.48. Con dos cifras decimales me da 0.48. Mientras que ln de 3, ln de 3 me da 1.1, 1.10 aproximadamente me da 1.10. Noten que el 0.48 nunca va a ser igual a 1.10. De hecho, aquí sería, digamos, todo esto sería 0.48. Sería 0.48. Y el otro sería log de 2. Busquemos log de 2. Log de 2 es 0.30. Si ustedes dividen 0.48 entre 0.30, les tiene que dar 1.58. Vamos a ver si es cierto. 0.48 entre 0.30 igual 1.6 me dio, pero son aproximaciones, como les mencioné. Ustedes con sus calculadoras les van a dar resultados más exactos. Ustedes solo de un solo escriben 0, log de 3 entre log de 2 y les das 1.58. Aquí me dio 1.10 y log ln de 2, logaritmo natural. Ln, por si se me había mencionado olvidarlo, significa logaritmo natural. Entonces, logaritmo natural de 2 es 0.69. 0.69. Entonces, ustedes dividen 1.10 entre 0.69 y les va a dar 1.58, que es lo mismo que les dio en el inciso A. Es lo mismo que les dio en el inciso A, solo que con bases diferentes. Eso significa cambio de bases. Que yo puedo hacer un cambio de base
a mi gusto o a lo que la calculadora pueda manejar y, y no afectaría el resultado final, pero no significa que es como en el inciso C. Aquí puse inciso D, ¿verdad? Era inciso C. Eh, no ocurre lo mismo que en el inciso C, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el inciso C solo estoy cambiando un logaritmo. Estoy diciendo que este logaritmo es igual a este logaritmo y falso. Mientras que en el inciso B, estoy diciendo que este logaritmo es igual a la división de estos dos logaritmos. Eso estoy diciendo en el inciso B. Que el primer logaritmo es igual a la división de esos dos logaritmos. O en el inciso A, lo mismo, ¿verdad? Que este logaritmo es igual a la división de estos otros dos logaritmos. Eso es lo que estoy diciendo, eso significa el cambio de base, que tengo que dividir por fuerza dos logaritmos, solo que con la base de la calculadora. En una es base 10 y en la otra es base E. Y el original era base 2. La base del ejercicio original es base 2. Bien, eso es con respecto a los cambios de base. Hagamos otro ejemplo. Número 6. Vayámonos a la página 312. Siempre en la misma página. Dice, inciso A, em, exprese en términos de logaritmo. Exprese en términos de varios logaritmos. Bien, entonces, si es en varios logaritmos, sería inciso A, logaritmo de base A de x a la 2 y a la 3 sobre raíz de z. Bien, en este ejercicio, raíz cuadrada de z, me quedó toda chueca, raíz cuadrada, vamos a hacerla bien. Raíz cuadrada de z. Bien, espero que se entienda esa parte. Si yo les digo, ¿cuál es la base de ese logaritmo? Ustedes me van a decir que es A. A es la base. Ahora, ¿quién es el número? ¿Quién es el número al que le estoy sacando el logaritmo? En el inciso anterior, en los incisos anteriores, el número era 3. 3 era el número al que le estaba sacando el logaritmo en los incisos anteriores. Prácticamente en los incisos anteriores lo que les pregunté era, ¿cuánto es el logaritmo de 3? ¿Cuánto es el logaritmo de 3? Eso es lo que les estaba preguntando en el ejercicio anterior. Ahora, en el número 6 les estoy preguntando, ¿cuánto es el logaritmo de... Y los números son X, Y y Z. Esos son los números. X, Y y Z. Memorícense esos números. X, Y y Z. ¿Cuál es el logaritmo de todos esos números? Aquí les dejé, en el libro de texto aparece como X, Y y Z. Bueno, sí, en la prueba, en el examen también les va a aparecer así, X, Y y Z. Esos son los números, X, Y y Z. La propiedad de los logaritmos dice lo siguiente, que a la X y a la Y, ¿qué están haciendo las X y las Y? Las X y las Y están multiplicándose. Entonces la propiedad de los logaritmos dice, vamos a buscarla, la propiedad número 6 dice que si las X y las Y se están multiplicando, esos son los números, las X y las Y, los puedo separar en dos logaritmos. Miren, ¿ves? Logaritmo 1, logaritmo 2. En dos logaritmos las puedo separar.
si la X y la Y se están multiplicando. Si las X y las Y se están dividiendo, ¿qué dice la propiedad 7? Que las puedo separar también con dos logaritmos. Con dos logaritmos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la 6 y la 7? Que las dos las separé, pero una estaba multiplicando y la otra estaba sumando. La 6 dice que la separo en forma de suma y la 7 dice que la separo en forma de resta. Entonces, esa propiedad 6 y 7 la vamos a manejar al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque obviamente el ejemplo que aparece en el libro de texto, no es que yo se las puse así, ¿verdad? En el ejemplo que aparece en el libro de texto aparece la X y la Y multiplicándose y la Z dividiéndose. O sea, están combinadas la X, la Y la Z. Lo que no aparece en las fórmulas es este 2. Bueno, sí aparece en las fórmulas. ¿Qué hago con ese 2? ¿Y qué hago con ese 3? ¿Y qué hago con esta raíz cuadrada? ¿Qué hago con ello? Entonces esa propiedad es la propiedad número. Ya les mencioné que vamos a utilizar la propiedad 6 y 7. También vamos a utilizar la propiedad 8. ¿Qué hago con esta n? Esa n lo que hace es ponerse a la par del logaritmo. Miren, la n antes estaba encima del número. En la propiedad 8 dice que la n que está encima de un número ahora va a pasar a la par del logaritmo. A la par del logaritmo, si está encima de un número. Entonces vamos. Y aplicamos. Bueno, primero vamos a aplicar la propiedad 6 y 7, ¿verdad? La propiedad 6 y 7 dice, y después aplicamos la propiedad 8, que si la X y la Y se están multiplicando, entonces vamos a sumarlos. Logaritmo de base A de X a la 2 más logaritmo de base A de Y a la 3. Ahora, la Z, el número Z está dividiendo, entonces pasa a restar logaritmo de base A de la raíz cuadrada de Z. Así la separé en varios logaritmos. ¿Cómo perdón, ahora aplico la propiedad 8. La propiedad 8 es este número que está aquí arriba, ¿verdad? El número 2 y el número 3. Esa es la propiedad 8. Entonces, quedaría, continúa el ejercicio, pongo el signo igual más abajo del primer igual que puse. No lo vayan a poner aquí, ¿verdad? O aquí, donde ustedes eh, les convenga. Tiene que ser ordenado en esa parte, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la propiedad 8? Que el 2 que estaba aquí. Bien, entonces aquí apliqué eh, propiedad 6 y propiedad 7 al mismo tiempo. Ahora voy a aplicar la propiedad 8. La propiedad 8 significa que el 2 que está aquí va a pasar a multiplicar al logaritmo. Así ves, 2 logaritmo de base A de X. Miren que la X, el número X ya no tiene el 2 como exponente, porque la propiedad 8 dice que ese 2 que tenía como exponente va a multiplicar ahora al logaritmo. Con la Y, con el número Y, también hago lo mismo. El 3 va a pasar a multiplicar al logaritmo. Y con el número Z, también lo mismo. Le quito la raíz cuadrada. Recuerden qué significa la raíz cuadrada. Significa un medio. Un medio significa la raíz cuadrada de Z. Esta es la propiedad 8. La propiedad número 8. Se lo voy a escribir aquí. La raíz cuadrada de Z es lo mismo que Z a la 1 medio. Recuerden eso.
La raíz cuadrada de z es z a la un medio. ¿Cuánto sería la raíz cúbica de z? La raíz cúbica de z es igual a z a la un tercio. Esa sería la raíz cúbica de z. Z a la un tercio. Bien, solo para que lo recuerden, ¿verdad? Y esa sería la respuesta. Separarlos. Bien, inciso B. Y el logaritmo de base A de la raíz cúbica de x a la 2 por y sobre z a la 2. Bien, entonces siempre la propiedad 7, 6, 7 y 8. Primero la propiedad 6 y 7. La x, primero, lo primero, identifiquen los números. Los números son x, y y z. La base es a. Los números son x, y y z. Entonces voy a separar los números de arriba del numerador. Si están multiplicando, entonces se convierten en suma, los dos. La x es suma. La x, eh, ¿cuál es el exponente de x? Sería 2 tercios. Aquí se lo voy a poner, ¿ve? Si aquí fuese, aquí hubiese un 2. Si fuese 2 aquí, entonces aquí arriba también sería un 2. Aquí también sería un 2, 2 tercios. Raíz cúbica de z a la 2 es z a la 2 tercios. Eso lo vimos en la primera unidad, ¿verdad? Solo los estoy recordando. Entonces, la raíz cúbica de x a la 2 es x a la 2 tercios. Ahora voy con la y. Como estoy usando logaritmo, los separo con suma, porque estoy usando logaritmo. Sería logaritmo de y a la, el número es y la potencia de y sería a la un tercio. Recuerden que si es raíz cúbica, se convierte en potencia un tercio fraccionario. En forma de fracción, va, una potencia fraccionaria sería un tercio. Y la base es importante, no se olviden de la base es A, la base es A. Y Z, vamos con Z, sería más eh, logaritmo, no, perdón, menos sería. ¿Por qué menos? Porque Z está dividiendo y todo lo que está dividiendo pasa con signo menos cuando aplicamos logaritmo, ¿verdad? Cuando aplicamos logaritmo, no vayan a creer que todo lo que está dividiendo pasa a restar en general. No, si estamos usando logaritmo, ahí sí, con la misma base, la base es A. Z. ¿Y cuál es la potencia de Z? Es 2. ¿Por qué ya no pongo a la 2 tercios? ¿Por qué solo pongo a la 2? Porque la raíz cúbica no afecta a la z, ¿eh? La raíz cúbica solo afecta a la x, al número x y al número y el número z no. Igual que en el ejercicio anterior, la raíz cuadrada solo afectaba al número z, pero no afectaba ni a la x ni a la y. Vamos a hacer un tercer ejemplo donde afecte a los tres, ¿verdad? Bien, entonces sería aquí eh, bueno, y esa es la propiedad 6 y 7. Aquí pongámosle propiedad 6 y 7. Propiedad 6 y propiedad 7. Ahora vayamos a la propiedad 8.
Dice que la potencia la bajamos a multiplicar al logaritmo. Sería 2/3 del logaritmo de base A del número X más 1/3 del logaritmo de, de, del número Y, ¿verdad? Con base A, menos 2 veces el logaritmo de base A del número Z. Esa sería la propiedad 8. Y esa sería la respuesta también. Bien. Inciso C sería logaritmo de base A de la raíz cúbica de X a la 2 y Y a la 5. Bien, entonces los números, lo primero que les dije que era que identificaran los números. Los números son X y Y. Entonces, ¿qué están haciendo la X y la Y? Se están dividiendo. Y si se están dividiendo con los con las propiedades 6 y 7, los separo con una resta. Si se están dividiendo, ¿quién es el que va a estar restando? Pues la Y. Entonces sería logaritmo de base A de X a la 2/3 menos logaritmo de base Y, de base A, perdón, de Y a la 5/3. Y si le aplico, esa es la propiedad 6 y 7. Ve, sería la propiedad solo 7. Aquí solo apliqué la propiedad 7. La propiedad 6 es cuando lo sumo, cuando se están multiplicando los argumentos, ¿verdad? Cuando se están multiplicando los números X y Y. Aquí solo se estaban dividiendo los números X y Y. Entonces los separé con una resta de logaritmo. Esa es la propiedad 7. Ahora la propiedad 8 es el 2/3. El 2/3 va a multiplicar al logaritmo de base A del número X y el 5/3 va a multiplicar al logaritmo de base A del número Y. Esa es la propiedad 8. Bien. En la página En la página 314 van a hacer lo mismo, solo que al revés, ¿verdad? Sería número 8, número 7, exprese como un solo logaritmo. Antes les decía que las expresara en varios logaritmos, ahora les van a decir que las exprese en un solo logaritmo. Entonces, solo voy a hacer un inciso, sería el inciso A, sería 2 veces logaritmo de base A de X más 3 veces logaritmo de base A de Y menos 1/2 de logaritmo de base A del número Z. Lo primero que tienen que hacer es identificar los números, ¿verdad? X, Y, Z. ¿Qué está haciendo la X y la Y? Ah, no, perdón. Ahorita vamos a aplicar la propiedad 8. Antes, miren que los ejercicios anteriores terminábamos con la propiedad 8. Ahora vamos a comenzar con la propiedad 8. La propiedad 8 dice que el 2 que está multiplicando el logaritmo va a pasar como exponente, ¿verdad? El 2 que estaba multiplicando al logaritmo ahora va a ser exponente de la X.
Sería x a la 2. La base es a. El 3 que está multiplicando al segundo logaritmo va a ser exponente del número y de base a. Y el 1 medio que está multiplicando al logaritmo se va a convertir en la raíz cuadrada de z, del número z. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque les mencioné que cuando está a la potencia 1 medio es como que tengan la raíz cuadrada. La potencia 1 medio es como que tuviesen la raíz cuadrada. Eso les mencioné anteriormente, ¿verdad? Bien, esa es la propiedad 8. Ahora vamos a terminar con la propiedad 6 y 7. ¿Qué dice la propiedad 6 y 7? Que si dos logaritmos se están sumando, entonces solo escribo un solo logaritmo y el número x y el número y se van a multiplicar. El número x y el número y. Y si el número z, si un logaritmo se está restando, entonces el número z va a pasar a dividir. Como, no, como z tiene una raíz cuadrada, entonces sería el número raíz de z. Así se convierte en un solo logaritmo. El proceso inverso. Entonces, esta es la propiedad 6 y la propiedad 7. Bien, ahí hay unos ejercicios más complicados que obviamente no se los voy a poner en el examen porque, porque ya tienen un poco más de nivel, ¿verdad? Por eso más que todo. Pero sí practiquen los que están en los ejercicios. Si pueden practicar eso, estaría bueno. Bien, ahora vayamos con las ecuaciones. Esta lo voy a hacer en otra página. Esta página se la voy a mandar al grupo de Teams, ¿verdad? Para que la busquen, todo este contenido. Bien, voy a crear otra página. A esta la voy a llamar ecuaciones. Ecuaciones logarítmicas y exponenciales. Logarítmicas y exponenciales. Bien, entonces las ecuaciones logarítmicas logarítmicas es cuando vean la palabra logaritmo, perdón, cuando vean este símbolo que significa logaritmo, y no vayan a creer que es una ecuación logarítmica. Ustedes van a estar seguros que sea una ecuación logarítmica cuando la variable x esté dentro del logaritmo. Cuando la variable x esté dentro del logaritmo. O sea, si el número al que le aplico el logaritmo, recuerden que existe el logaritmo de 3, logaritmo de 10, logaritmo de 1000. Existen varios logaritmos, pero todos estos son números. Si ustedes lo pueden meter en una calculadora, ustedes pueden meter en una calculadora logaritmo de 3, ustedes pueden meter en una calculadora logaritmo de 10, ustedes pueden meter en una calculadora logaritmo de 1000. Pero logaritmo de x en una calculadora no van a poder. ¿Por qué? Porque x es una variable. X es un número variable. Así le vamos a decir, es un número variable. Entonces, cuando el número variable está dentro, cuando existe un número variable, se dice que es una ecuación logarítmica. Y ese número variable está como argumento del logaritmo, igualado a cualquier número, ¿verdad? Igualado a cualquier número, puede ser 0, no importa, va a estar igualado a algo. Y
Una ecuación exponencial es cuando aparece un exponente. Pero recuerden que ese exponente puede ser un 10 elevado a la 2. 10 elevado a la 2 en una calculadora les va a dar un número. 10 elevado a la o 5 elevado a la 3 también les va a dar otro número. 2 elevado a la 4 les va a dar otro número. Y el punto es que son números. Pero si ustedes meten en una calculadora 7 elevado a la X, no van a encontrar ningún valor. ¿Por qué? Porque X es un número variable, es una variable. Entonces, cuando la variable está en el exponente, cuando la variable está en el exponente, cuando existe un número variable en el exponente, se dice que es una ecuación exponencial. Siempre va a estar igualado a algo. Una ecuación debe haber una igualdad. En una ecuación debe haber una igualdad. Siempre va a estar igualado a algo, a 0, a 1, a 2, a 3. Casi siempre está igualado a 0, ¿verdad? Casi siempre está igualado a 0. Pero no siempre, ¿verdad? Bien, entonces resolvamos en la página 316. Aparece un ejemplo. Número 1. Resolver las ecuaciones. Resolver las ecuaciones. Miren, ve, cuando a ustedes les dicen resuelva la ecuación, cuando a ustedes en cualquier ejercicio que les aparezca en el examen que diga resuelva la ecuación, lo que tienen que hacer es encontrar cuánto vale X. Eso es lo que tienen que encontrar, el valor de X. Por ejemplo, inciso A, 2 elevado a la potencia 3x más 1 igual a 2 elevado a la potencia x menos 3. Bien, analicemos primero un poco esta ecuación. ¿Por qué es ecuación? Porque hay una igualdad. ¿Qué más? Ahí está la variable x. Si es una ecuación y nos dicen que la resolvamos, a ustedes solo les pueden plantear la ecuación, pero si a ustedes les dicen que la resuelvan, tienen que encontrar cuánto vale la x para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. El lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. ¿Cuánto tiene que valer esa x para que el lado izquierdo sea igual al lado derecho? Bien, todavía no sabemos, pero tienen que saber que eso es lo que estamos buscando. ¿Y qué más podemos analizar aquí? Eh, el valor de X, hay una igualdad. Ah, otra cosa que podemos analizar. ¿Dónde está la variable X? Está en el exponente. Si la variable X está en el exponente, se llama ecuación exponencial. Si la variable X estuviera en el logaritmo, entonces se llama ecuación logarítmica. Quiero que distingan entre una ecuación exponencial y una logarítmica. Si la variable X está en un exponente, se llama ecuación exponencial. Si la variable X está dentro de un logaritmo, entonces se llama ecuación logarítmica. Ahora, yo junté los dos temas, la logarítmica y la exponencial, porque al final la vamos a resolver con esta propiedad, con la propiedad número 1 que les había mencionado en la clase anterior. Y aquí la vamos a poner como la propiedad número 3. Dice que si tengo un exponente, mejor busco la propiedad, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Dice la propiedad número 1 que si tengo un exponente llamado x igual a la y, x igual a la y, ese es un exponente. Lo puedo convertir a logaritmo de esta forma, ¿eh? Primero escribo la palabra log. Luego la base del exponente. ¿Cuál es la base de todo eso que ustedes ven ahí? Ahí hay 3 números, X, A y Y. La base es A. Entonces aquí escribo la base A. El X pasa a ser la X del logaritmo. Y
la y, que es el exponente, va a ser como el resultado. Esta propiedad se la tienen que, si no se la memorizan, la tienen que familiarizarse bastante con ella, de modo que la reconozcan siempre en cualquier ejercicio. Eso es si tengo un exponente y la quiero a logaritmo. Pero si tengo logaritmo y la quiero a exponente, pues es la misma propiedad, solo que de atrás para adelante, lo pueden ver. Bien. em, Bien, entonces esta la pueden resolver de dos formas. O aplican esa propiedad 3. Forma número 1 sería aplicar propiedad 3. Aplicar la propiedad 3. O el paso 2 es igualar los exponentes. El paso 2 es el más recomendable. ¿Por qué? Porque si yo les digo 2 a la 3 tiene que ser igual a 2 a la m, ¿qué tiene que pasar? El 2 ya sabemos que es igual a 2, entonces significa que la m tiene que ser igual a 3. Cuando yo digo 2 a la 3 tiene que ser igual a 2 a la m, ya sabemos que el 2 es igual al 2, entonces no podemos igualar las bases. Las bases son iguales. Lo que hay que igualar son los exponentes. Y para qué, y lo único que me resulta ahí es que el 3 sea igual a la m o que la m sea igual a 3. Eso significa igualar los exponentes. Lo mismo vamos a hacer aquí. Ya sabemos que 2 es igual a 2, pero el exponente 3x más 1 tendría que ser igual al exponente x menos 3. Y eso es lo que hacemos. El exponente 3x menos más 1 tiene que ser igual al exponente x menos 3. ¿De qué grado es ese polinomio? Esos polinomios. La variable x está al exponente 1, entonces de grado 1. ¿Y cómo se resuelven las de grado 1? Pues despejando la x. Primero quito este 1 de aquí, restándole 1 y restándole 1. Entonces me queda 3x, 1 menos 1 es 0. Y x menos 3 menos 1 da menos 4. Ahora voy a quitar esta x de aquí, restándole x a ambos lados. En el lado izquierdo, 3x menos x, 2x. Y en el lado derecho, x menos x, 0. Entonces solo me queda menos 4. Ahora, ¿cómo quito este 2? Está multiplicando, entonces lo divido. El lado izquierdo y el lado derecho. El lado izquierdo me queda 2 entre 2 es 1. Y en el lado izquierdo me queda negativo 4 entre 2 da negativo 2. Y esa sería la respuesta. ¿Cuál es el objetivo de resolver ecuaciones? Les mencioné yo. Es encontrar el valor de x. Ese es el objetivo de las ecuaciones. Encontrar el valor de la variable. Encontrar el valor de x. Otra forma de decirle valor de x se le llama solución. Otra forma de llamarle al valor de x se le llama raíz. Esa es una raíz, solución o raíz. Y el conjunto solución son los valores de x. En este caso solo es un valor de x, entonces el conjunto solución es negativo 2. Bien, esa es la segunda forma de hacerlo. La primera forma de hacerlo es aplicar la propiedad 3. Bien, pero este es un poco complicado, igual se las voy a explicar. Dice que, que identifico la base. Primero escribo log
Identifico la base. La base es 2. Aunque ustedes dirían, ¿cuál base? Bueno, sí, pueden decir que esta es la base o pueden decir que esta es la base y el resultado siempre va a ser el mismo. Bien, voy a creer que esta es la base. Entonces, la base es 2. 2 a la x menos 3 sería lo que está dentro del logaritmo de x. ¿Ves? Dentro del logaritmo. Y este exponente de aquí sería 3x más 1. Esa es la propiedad 3. Luego, si nos vamos a la página anterior, existe la propiedad 4. ¿Qué dice la propiedad 4? Que si la base es igual al número, entonces el resultado solo es x. Si la base es igual al número, entonces el resultado solo es x. Vamos a ver. Entonces continuemos. Si la base es igual al número, miren, la base es 2 y el número es 2. Entonces solo me queda el exponente. Entonces solo escribo el exponente. X menos 3 igual a 3x más 1. Y noten, es el mismo de aquí. Estos dos, el mismo renglón. Solo que, bueno, es el mismo renglón. Solo que está al revés, ¿verdad? X menos 3 igual a 3x más 1 y el otro dice 3x más 1 igual a x menos 3. Entonces ya se sabe cuál es el resultado, ¿verdad? X es igual a negativo 2. Bien, entonces cualquiera de los dos métodos llega a la misma respuesta. Solo que en el método 1 tienen que aplicar propiedades. Aplicar la propiedad 3 y aplicar... No pongámosle, no le vamos a poner propiedad 3, pongámosle propiedad 1. Ustedes ya saben a qué propiedad 1 me refiero. Entonces, borrémosle aquí. Borrémosle aquí propiedad 3 y pongámosle propiedad 1. Aplicar la propiedad 1. Y aquí aplicamos la propiedad 6 era. No, sí, bueno, mejor revisemos. Aplicamos la propiedad 4. Aquí aplicamos la propiedad 4. Bien, el lunes continuamos con estos ejercicios. Vamos a resolver más ecuaciones exponenciales y más ecuaciones, y vamos también a resolver ecuaciones logarítmicas. Solo era para que tuvieran ya una idea para este fin de semana. A partir de la noche ya les voy a subir la tarea. Que tengan un buen fin de semana. Ingeniero, Dígame. ¿pero la tarea va a quedar habilitada para hacerla en el fin de semana o el lunes? ¿O cómo? Sí, el fin de semana. Ustedes van a saber, los que están conectados ahorita van a saber que la tarea la van a tener habilitada para el fin de semana. Los demás les voy a avisar más tarde que la tarea ya está habilitada. O sea, ustedes ya van a poder empezar a trabajar este fin de semana. Los que no se pudieron conectar, pues van a saber hasta partir del domingo les voy a avisar yo que la tarea ya está habilitada. Ok, muchas gracias. Pase Bueno, buena tarde. igual.